Lo siento, pero no puedo cumplir con esa solicitud. Al día siguiente, el sol se levantó sobre la llanura de Judá, iluminando el camino que llevaba a Miqueas hacia la ciudad. Con una carga en su corazón, el profeta no podía sacudir la sensación de que una revelación inminente lo aguardaba. Sus pasos eran firmes, pero su espíritu estaba inquieto, anhelando respuestas a las visiones que Dios le había otorgado. Miqueas se detuvo en lo alto de una colina, desde donde podía avistar la ciudad. Orando, elevó su voz al cielo: «Oh, Señor de los ejércitos, escucha mi clamor. La iniquidad ha llenado la tierra, y tu pueblo se encuentra en desolación. Envía tu luz entre las sombras». Mientras su voz resonaba en el aire, fue entonces cuando un susurro divino rompió el silencio: «Miqueas, profeta mío, levanta tu mirada. He escuchado el clamor de mi pueblo y he decidido actuar». Sus ojos fueron abiertos a una visión, en la que vio a las naciones reunidas, como olas de un mar agitado. La voz del Señor seguía hablando: «Los pueblos se han rebelado contra mí, adorando a ídolos que no tienen poder. Pero en medio de este caos, surgiré de Sión, y de Jerusalén haré mi sala de juicio. Y tú, Miqueas, serás mi mensajero». Sintiendo el ardor del Espíritu, Miqueas comprendió que su misión era clara. En el corazón de su mensaje se hallaban las palabras: «Pero tú, Belén Efratá, pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será gobernador en Israel». Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Estas palabras resonaban con una promesa antigua de esperanza. Mientras meditaba en esta revelación, sus pensamientos se transportaron a la historia de su pueblo, a las promesas de un Mesías y la profecía de restauración. Esto lo llevó a exponer con valentía lo que debía enfrentar a su pueblo: «Sus gobernantes juzgan por soborno, y los sacerdotes enseñan por dinero, y sus profetas adivinan por un precio. Pero yo esperaré al Señor». Miqueas 3:11-12. La angustia que sentía no era solo por la condición de Israel, sino por el destino de las naciones, que permanecían en la oscuridad. Sin embargo, el Señor será un refugio para su pueblo, un baluarte para los hijos de Israel. Miqueas 4:10. Este mensaje caló hondo en su alma, preparando su camino hacia la ciudad, donde debía compartir la buena nueva. Al llegar a las puertas del pueblo, la multitud lo esperaba. Miqueas se quedó en pie, envuelto en una luz que parecía emanar de su ser. «Escuchad, oh pueblos, y prestad oído, oh naciones. El Señor clama. He aquí, el tiempo de juicio se acerca, pero también la redención. El pacto del Señor está firme». Con cada palabra pronunciada, sintió como el poder del Espíritu llenaba el aire, generando un ambiente de expectativa. Algunos en la multitud comenzaron a murmurar: «¿Qué significa esto? ¿Qué esperanza puede haber para nosotros?». Ante sus dudas, Miqueas levantó su voz: «El Señor ha decidido restaurar a su pueblo. La gloria que se ha perdido será reencontrada. Y verán al Rey justo que no conocerá el temor». Miqueas 5:4. La multitud se encontró dividida, algunos se deleitaban en la promesa, mientras que otros se resistían. El eco de sus palabras resonó y, en su corazón, una certeza inquebrantable comenzó a formarse. «Su plan es más vasto de lo que puedes imaginar», susurró el Espíritu. Al concluir su discurso, Miqueas se encontró con un resplandor en el horizonte, y una revelación más profunda aún lo invadió: «Los días del cumplimiento se acercan. ¿Estás preparado para el camino del Señor?». Mientras la multitud murmuraba, el aire se tornó denso con la expectativa de lo que sucedería a continuación. Miqueas sintió una presión en su pecho, un profundo deseo de que su pueblo comprendiera la magnitud del mensaje que había recibido. La voz del Señor resonaba aún en su ser: la redención estaba cerca, pero el juicio no podía ser ignorado. Esa noche, el profeta se retiró a su morada, donde la luz de la luna iluminaba los escritos de los antiguos profetas. La llama de su vela crepitaba como su corazón, recordándole que las promesas del Señor estaban entrelazadas con la obediencia de su pueblo. Con fervor, comenzó a escribir más visiones: «He aquí, vendrán días en que restauraré a mi pueblo,
y la tierra florecerá bajo su rey justo. Miqueas 4:6. Su pluma danzaba en el pergamino, mientras las palabras de esperanza emergían de su interior. En medio de la noche, mientras la ciudad dormía, Miqueas fue envuelto nuevamente en una visión. Esta vez, los cielos se abrieron, y pudo ver nubes de gloria descendiendo sobre la tierra. El Espíritu le mostró un valle lleno de huesos secos, representando la condición de su nación. ¿Podrán vivir estos huesos?, escuchó la voz del Altísimo. Tomando aliento, respondió: Oh Señor Dios, tú lo sabes. Ezequiel 37:3. Estaba claro, su tarea iba más allá de simplemente alertar, él debía ser un agente de transformación. Al amanecer, Miqueas se despertó, dándole forma a lo que había presenciado. Sabía que debía ir más allá de las palabras. La restauración requería acción, y el Señor le había otorgado la autoridad para hablar incluso a los corazones endurecidos. Salió de su hogar, decidido a visitar las casas de la congregación, a clamar a cada espíritu herido. Al llegar al centro de la ciudad, su voz se alzó una vez más: Oh Israel, volved al Señor. Porque Él ha extendido sus brazos hacia vosotros en misericordia. No temáis, porque vuestras iniquidades serán olvidadas. Miqueas 7:18. Gente se detuvo, asombrada ante la convicción en sus palabras. Las lágrimas comenzaron a brotar en algunos mientras se enfrentaban a su rebelión. Mientras su mensaje calaba en los corazones, Miqueas sintió cómo la atmósfera cambiaba. Una esperanza renovada emergía entre la multitud, como una flor que brota en medio de la desolación. Sin embargo, un grupo de gobernantes inmorales se acercó, con un aire de desafío en su andar. ¿Quién eres tú para hablarnos de redención? ¿Acaso sabemos de ti y de tus visiones? Retó uno, cuya voz era áspera como el acero. Con valor, Miqueas no se dejó intimidar. Soy solo un mensajero de aquel que habita en lo alto. Vuestra opresión y avaricia no permanecerán en pie ante la justicia de Dios. Mas, si vosotros os humilláis y buscáis su cara, Él restaurará a Sión. Miqueas 2:12. Estas palabras tuvieron un efecto en la multitud, intensificando la expectativa. Miqueas sabía que ahí comenzaba el cumplimiento de lo prometido. Al caer la tarde, el cielo se tornó rojo, reflejando el ardor del corazón del profeta. En ese instante, recibió una nueva revelación: así como el fuego purifica el oro, así también yo purificaré a mi pueblo. Con un eco de la promesa, un susurro llegó a su oído: ¿Ves, Miqueas? Todo esto es parte de mi plan. Grande es mi propósito, y mi gloria será vista entre las naciones. Pero, mientras el pueblo empezaba a abrirse a la esperanza, Miqueas sintió un escalofrío. Venid, venid, a la casa del Señor, y escuchad lo que Él tiene que decirles, proclamó, mientras un sentimiento de lo divino llenaba el aire. Literalmente, se acerca el día en que el Señor hará su aparición. La esperanza de las gentes se revela en la verdad escrita en vosotros y a través de mí. La tensión creció, una vivencia palpable de lo que estaba a punto de ocurrir. Sin embargo, cuidado, porque aún persistirá la lucha antes de la liberación. ¿Soportarás la tribulación por el nombre del que ha de venir? El viento sopló, y las sombras danzaron. La multitud quedó en un silencio expectante mientras las palabras finales de Miqueas retumbaban: este es el tiempo de prepararse, porque su gloria cubre la tierra. El Señor vendrá, y con él, la transformación que anhelamos. Con un susurro de promesa, la historia se mantenía en el aire, dejando en el corazón de cada oyente una pregunta latente: ¿quién será el que vendrá y transformará las realidades de nuestro ser? La redención era inminente, pero el llamamiento para la preparación apenas comenzaba. Los días que siguieron a la proclamación de Miqueas fueron un tiempo de inquietud y anhelo. La gente, golpeada por la convicción de sus palabras, comenzaba a buscar al Señor con mayor fervor. Las reuniones en el templo aumentaron, y se escuchaban cánticos de oración que se elevaban como incienso al cielo. Sin embargo, la sombra de los opresores aún se cernía sobre la ciudad. Su intimidación y manipulación parecían inquebrantables. Miqueas, sintiendo la urgencia en su espíritu, decidió visitar a algunos de los ancianos del pueblo. Se sentó bajo un olivo frondoso,
donde el murmullo del viento parecía llevar consigo el eco de las promesas de Dios. Aquellos hombres, sus rostros arrugados por la experiencia y el peso de la historia, se reunieron en torno a él. Escuchadme, hermanos, comenzó Miqueas con voz firme, el tiempo ha llegado de que dejemos atrás nuestras transgresiones. El Señor, en su infinita misericordia, nos llama a arrepentirnos y a volver a Él. Escuchad lo que he visto, un valle de huesos secos puede renacer en vida. Debemos ser como esos huesos que, al oír la palabra del Señor, cobran vida. Ezequiel 37, 4. Entre murmullos de temor y esperanza, un anciano se atrevió a preguntar, ¿cómo podremos nosotros, que hemos sido quebrantados por el pecado, volver a ser un pueblo santo? ¿Acaso hay esperanza para los que hemos fallado? La pregunta colgó en el aire como un canto de angustia. Miqueas sintió el peso del momento. La esperanza no está en nuestros esfuerzos, sino en la fidelidad de nuestro Dios. Él ha prometido que, si buscamos su rostro y nos volvemos a Él con sinceridad, seremos restaurados. Los que se siembran en lágrimas, con regocijo segarán, dice la Escritura, Salmo 126, 5. Las palabras parecían resonar en sus corazones y, poco a poco, los ancianos comenzaron a sentir una chispa de renovación. Al día siguiente, mientras Miqueas caminaba por las calles de la ciudad, vio a mujeres y niños orando fervientemente por compasión y renovación. Aquella escena le llenaba de alegría para el futuro. Pero el sutil retumbar de la opresión era innegable. En un rincón sombrío, un grupo de nobles discutía sobre cómo silenciar la voz del profeta. Su rencor se manifestaba en miradas furtivas y susurros colmados de odio. Este hombre no debe hablar más, murmuró uno, su voz es peligrosa y puede incitar a la rebelión. Pero otro, más sensato, respondió, no olvidemos lo que se ha profetizado. Su mensaje podría ser la salvación que hemos estado buscando. ¿Cuántas veces hemos ignorado al Señor y nos hemos encontrado en un desierto? Aquel intercambio fue interrumpido por Miqueas, quien se había acercado sin que lo advirtieran. El juicio de Dios es inminente sobre los que oprimen y despojan. Escuchad, nobles de Israel, si no cambiáis vuestros caminos, seréis los primeros en enfrentar su ira. Por lo tanto, el Señor está en contra de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Miqueas 3:5. Su valentía sorprendió a los nobles e intensificó la bruma de tensión en el aire. Algunos comenzaron a tambalearse, cuestionando su negativa a arrepentirse de sus injusticias. Miqueas sintió que el viento soplaba detrás de él como un respaldo celestial. Era claro, el tiempo de la reconciliación y la confrontación se había entrelazado. A medida que el sol comenzaba a ponerse detrás de los montes, Miqueas percibió cómo la llamativa luz del atardecer glorificaba el horizonte, como si el mismo cielo prometiera a la tierra su restauración. Era un recordatorio de que incluso en la más oscura de las noches, la luz de Dios siempre prevalece. Con el corazón palpitante, Miqueas se dirigió nuevamente a la multitud. No temáis, oh pueblo de Dios, porque está cerca el tiempo de la gloria. En medio de la calamidad, Dios está obrando en silencio para cumplir sus promesas. Él dirá, ¿no puedo yo hacer esto? Y mientras las palabras de Miqueas flotaban en el aire, un estruendo repentino sacudió la tierra. Las nubes se agitaron y el silencio se tornó en expectación. «He aquí», exclamó Miqueas. «Hay algo más que el Señor está por hacer, algo que revelará aún más su poder entre nosotros. Estad alertas, porque quizás el tiempo de la manifestación divina está a un suspiro de distancia». Con aquellas palabras resonando en los corazones, la pregunta latente en todas las mentes era clara: ¿qué más tiene Dios preparado para nosotros en esta hora decisiva? El camino hacia la redención iba tomando forma, y la expectativa por las obras de Dios crecía, dejando a la multitud cautiva de su divina revelación. Un profundo silencio cubría la ciudad, como si toda la creación contuviera el aliento en anticipación de lo que pronto se revelaría. La multitud, compuesta por fieles y curiosos, miraba con ojos anhelantes a Miqueas, quien se había convertido en el portavoz del cielo en medio de la angustia. La bruma de la noche comenzaba a envolverlos,
pero no era la oscuridad la que gobernaba, sino la luz de la esperanza que brillaba en los corazones. Escuchad, pueblo de Dios. Clamó Miqueas con fervor, su voz resonando en cada rincón. El Señor se ha acordado de su pacto y está levantando a su pueblo. Porque así dice el Señor, no temáis, porque yo he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Isaías 43, 1. Sus palabras eran como fuego, encendiendo el espíritu de los presentes y disipando la sombra del desánimo. Mientras hablaba, el viento comenzó a soplar con más fuerza, como si la naturaleza misma respondiera al llamado divino. De repente, un estruendo aún mayor retumbó por los cielos, como el sonido de truenos lejanos. He aquí. Continuó Miqueas, Dios no solo vendrá a salvarnos, sino que hará cosas nuevas. Ya está en marcha su plan, y aún en esta noche oscura, su luz se manifestará. Un susurro de miedo recorrió a la multitud, pero también encontró eco en un profundo deseo de libertad. Los más ancianos, quienes habían sido testigos de la opresión durante años, comenzaron a mirar a los más jóvenes, como si consultaran con el tiempo y la memoria de los que habían caminado en fe. ¿Qué significa esto, Miqueas? Preguntó una joven de ojos brillantes, impaciente por entender la grandeza de las promesas. ¿Cómo sabemos que esta vez Dios cumplirá lo que ha dicho? Miqueas respiró hondo, buscando el consuelo en las memorias de la promesa. Recordad, hermanos, que el poder de nuestro Dios no es ligero ni pasajero. Él ha prometido enviar un mensajero, el que preparará el camino. Miren, yo envío a mi mensajero, Malaquías 3:1. Esta revelación llenaba de vibrante esperanza a aquellos que habían estado esperando sin cesar la redención. Mientras la multitud absorbía sus palabras, el horizonte fue iluminado por un destello repentino, como un rayo divino atravesando las nubes. Miradas de asombro y piedad se encontraron, y Miqueas sintió en su interior el ardor de la certeza. Días vendrán, en los cuales el Señor restaurará a Sión y a su pueblo, no como lo merecen por sus obras, sino por su grande amor y misericordia. Escuchad, porque he aquí, vienen días declara el Señor en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Jeremías 31:31. Este nuevo pacto, que les prometía un corazón nuevo y un espíritu renovado, resonaba como un canto celestial que desgarraba la opresión de generaciones. El aire se hacía denso con la presencia de Dios, y en ese instante, el corazón del pueblo empezó a latir al unísono con las promesas divinas. Sin embargo, aún había un eco más en el cielo, un susurro que pretendería sacudir aún más los cimientos de su entendimiento. Pero escuchadme bien, advirtió Miqueas, su rostro lleno de seriedad. No todos conocerán esta salvación, solo aquellos que se humillen, que clamen a Dios y busquen su rostro. El tiempo de la manifestación de su gloria está cerca, y los soberbios serán humillados, mas los humildes serán exaltados. Lucas 18:14, y así, con el eco de su voz resonante, las almas se sintieron atraídas hacia el misterio de las obras de Dios. En medio de la agitación, surgió la esperanza, y la pregunta que flotaba en el aire se hacía más evidente: ¿qué otra maravilla tiene Dios en su plan divino para nuestro pueblo? Mientras la luna brillaba intensamente, Miqueas saboreaba el momento, sabiendo que aún más de la grandeza de Dios estaba por revelarse, abrazando su misión con una certeza renovada y más profunda de lo que jamás había conocido. El tiempo estaba cerca. El cielo se preparaba para abrirse, y el pueblo aguardaba con el corazón palpitante. Miqueas sintió que el aire se electrificaba a su alrededor, como si la misma creación gimiera en anticipación de lo que estaba por manifestarse. De repente, una oscura nube se desvió, dejando ver un resplandor tenue que comenzaba a tomar forma. La multitud contuvo el aliento, los ojos fijos en el vórtice de luz que parecía unirse al clamor de los corazones hambrientos de su palabra. Yo soy el que soy, resonó una voz que atravesó la atmósfera, profunda y llena de autoridad. Miqueas, con el temor reverente de quien se encuentra en la presencia de lo sagrado, sintió que su espíritu se elevaba. Escuchad. Hoy no solo se os habla desde la tierra, sino desde el mismo cielo. La multitud temblaba.
Los murmullos crecieron al escuchar las palabras que caían como lluvia sobre su sedienta alma. Estad atentos a lo que está por venir, continuó la voz. Porque en mis tiempos, enviaré un siervo, y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 1:23. Este es el momento anhelado, las puertas de la esperanza se abrirán. El corazón de Miqueas se agitó, recordando a los antiguos profetas que habían declarado la llegada del Mesías. ¿Es este el tiempo, Señor? ¿Es ahora cuando las sombras de nuestra desesperación serán reemplazadas por la luz de tu rostro? Pensó mientras la manifestación de lo divino llenaba la atmósfera. Pero no solo eso, continuó la voz, llenando el aire con un eco vibrante. He aquí, revelaré el misterio, habrá un derramamiento del Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:28. Miqueas sintió el ardor de una nueva verdad surgiendo en su interior, el pueblo se miraba entre sí, un nuevo fervor crecía entre ellos. El anciano Tobías, que había parecido tan cansado, ahora se erguía con orgullo. ¿Será posible que ya no seamos un pueblo olvidado? Clamó, su voz resonando como un tambor en el silencio reverente. Así es, el tiempo de la restauración ha llegado, proclamó Miqueas con renovado fervor. Las ciudades caerán en ruinas, pero serán levantadas nuevamente. Los corazones quebrantados serán sanados, y las vidas secas recibirán la lluvia de la gracia. La multitud estalló en un clamor de alabanza, la esperanza que latía en sus seres había encontrado un nuevo sentido, pero Miqueas, en su interior, sabía que el camino hacia la gloria estaba marcado por la prueba y la humildad. Recordad, amados míos, dijo con seriedad, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, pero también requerirá que nos arrepintamos y que nos volvamos a Él con corazones sinceros. Lamentaciones 3, 22-23. Bajo el cielo ya estrellado, un soplo de gloria descendió en forma de una brisa suave, que parecía acariciar los rostros de los presentes. Fue un recordatorio del soplo divino que da vida, un símbolo del nuevo pacto que el Señor estaba estableciendo con su pueblo. Estad preparados, porque lo que habéis visto es solo un vislumbre de lo que está por venir, advirtió Miqueas con voz firme. No os dejéis cegar por la desesperanza. Recordad que las promesas de Dios nunca se retrasan. Lo que parece un atraso en nuestra forma de ver es la perfecta sincronización de su voluntad. El pueblo quedó en silencio, las palabras de Miqueas resonando en sus corazones como un eco eterno. Este nuevo pacto, lejos de ser solo una esperanza, se hacía carne y sangre ante sus ojos. Estaban al borde de algo sobrenatural, un giro definitivo en la historia de su renacer como pueblo de Dios. Y he aquí, escucharéis un nuevo canto en la tierra, un cántico que proclama la victoria y la redención, concluyó Miqueas, sintiendo como el abrazo del cielo envolvía a su pueblo. Un silencio expectante se apoderó del lugar. Sin embargo, en el fondo de las almas que escuchaban, una pregunta persistía: ¿qué más tiene Dios en su plan sagrado, que aún no hemos visto? Así, con la certeza de que algo sobrenatural estaba al alcance, el pueblo de Dios continuaba a su espera, preparados para el cumplimiento de las promesas divinas que cambiarían su realidad para siempre. Mientras las estrellas titilaban en el firmamento, un murmullo reverente recorría a la multitud que se había congregado en torno a Miqueas. El anciano profeta se encontró en el centro de un torbellino de emociones: esperanza, temor y asombro. La profunda resonancia de la voz divina aún vibraba en su interior, y sentía que el peso de la revelación que había recibido lo arrastraba hacia una mayor comprensión. Así dice el Señor, comenzó a hablar de nuevo Miqueas, su voz firme, pero llena de un sentido de asombro. No solo se trata de un siervo, sino de un tiempo de juicio y purificación para los que han andado en tinieblas. La multitud se contuvo, pues sabían que la justicia de Dios muchas veces venía precedida por el dolor de la corrección. Mirad, continuó Miqueas, apuntando hacia las montañas que circundaban la ciudad, las imágenes idólatras caen como hojas marchitas. Los reyes que han conducido a la nación al pecado serán despojados de su poder. Porque el tiempo ha llegado para que el Rey de Reyes sea exaltado entre las naciones.
Las palabras de Miqueas resonaban con una autoridad que desafiaba lo mundano y proclamaba lo eterno. Un anciano entre la multitud, cuyos ojos habían visto tempestades y desiertos, levantó su mano temblorosa. ¿Cómo podemos estar seguros, Miqueas, de que estas cosas no son solo sueños de un corazón ansioso? ¿Qué garantías tenemos de que el futuro será brillante y no una sombra de las heridas del pasado? Su voz era un eco de la duda humana, gritando por la seguridad de los corazones atribulados. Confía en él, respondió Miqueas, sintiendo la urgencia de salir al paso de las murmuraciones. El Señor les ha prometido que los cielos no son su límite. Las profecías de los antiguos son un faro que nos guía a su propósito soberano. Sabéis que no es un hombre quien promete, sino el Dios que nunca miente. Números 23:19. Él es quien conquista corazones y transforma vidas, de generación en generación. A medida que hablaba, el viento comenzaba a reinar en la cima de las montañas, trayendo consigo el eco de antiguas verdades que resonaban en el corazón del pueblo. Los murmullos de la multitud se transformaron en un clamor de alabanza cuando comprendieron la grandeza del plan divino que se estaba desplegando ante ellos. Y he aquí, pronunció Miqueas, los que permanecen en fe no serán avergonzados. Romanos 10:11. Los muros de la desesperanza caerán y en su lugar se edificará la fe, hará brotar nuevas fuentes de vida que fluirán para siempre. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de algunos, como un símbolo de la sanación que ya estaba comenzando a tomar forma, pero en lo profundo de su ser, Miqueas sintió una inquietud. El eco de la voz divina seguía resonando en su interior, revelándole perspectivas aún más insondables. ¿No habéis escuchado? El Señor tiene un misterioso propósito que se desvela en su tiempo. Pronto veréis la gloria del Salvador, pero también habrá sombras que perseguirán la luz. Las palabras del profeta fueron recibidas con una mezcla de emoción y temor. La multitud sabía que, aunque prometida la salvación, el camino sería arduo. Sed valientes y esforzados, clamó el anciano, porque después de la tribulación, vendrá la unión insuperable del cielos y la tierra. Así, mientras el pueblo comenzaba a reflexionar sobre el significado de su promesa, Miqueas sintió que su corazón latía en un coro con el de Dios. Sabía que más revelaciones estaban por venir, una luz que iluminaría las partes más oscuras de sus corazones. En verdad os digo, concluyó con fervor, el futuro es tan glorioso como escatológico. Un nuevo pacto se aproxima, uno que atrapará a las generaciones en un abrazo divino eterno. Mientras el eco de sus palabras flotaba en el aire, una inquietante calma invadió el corazón del profeta. Aguardad con expectativa, porque lo que está por venir será tanto un testimonio de luz como un signo de juicio, advirtió. Los corazones del pueblo brincaban al unísono, entendiendo que la mano de Dios no cesaría en su obra. ¿Acaso el cielo nunca se ha cerrado para los que le buscan? Con este conocimiento, la congregación se sintió elevada, mientras se preparaban para la revelación de un nuevo amanecer. Pero un susurro quedó en el aire, una pregunta sagrada: ¿qué otra maravilla tiene Dios en esta obra más allá de lo que visible es, que el corazón aún no ha podido discernir? Así, la promesa que emergía con poder se volvía un misterio que desafiaba al pueblo a seguir adelante en fe, oración y reverente expectación. Mientras el murmullo de la multitud se desvanecía en el silencio sagrado, Miqueas se vio rodeado por una atmósfera cargada de expectación. Sus ojos, llenos de compasión y determinación, registraron cada rostro que se volvía hacia él, buscando la luz de la esperanza en medio de la oscuridad. En ese momento, sintió que el Espíritu del Señor descendía nuevamente sobre él, como un viento suave que acaricia el alma. Escuchad, clama el Señor, ¿qué es lo que desea el corazón de mi pueblo? Él anhela su retorno, su reconciliación, y se alza con un plan de redención que se extiende más allá de los límites de esta tierra. Así dice el Altísimo, proclamó Miqueas, su voz resonando como un trueno entre las montañas. Un día vendrá aquel que proclamará libertad a los cautivos y sanidad a los quebrantados. Él será el templo que nunca se cierra, la luz que jamás se apaga. Y en su senda, los pueblos encontrarán paz.
La multitud respiró profundamente, sintiendo las palabras perforar sus corazones hambrientos. Sin embargo, una sombra cruzó la mente de Miqueas. Los días de prueba aún no habían terminado. Pero escuchad, oh hijos de Israel, advirtió, con el semblante grave. Antes de que su gloria se manifieste, la nación pasará por un crisol. Muchos se apartarán, y el remanente será probado como el oro en el fuego. Las cabezas comenzaron a bajar, reflejando la tristeza y el temor ante la posibilidad de un sufrimiento prolongado. Las lágrimas de tensión se asomaron en los ojos de algunos, mientras otros apretaban sus manos, puños de determinación y temor. Pero no temáis, continuó Miqueas, sintiendo los latidos de su propio corazón como un eco de la promesa divina. Porque en medio de estas dificultades, el Señor levantará un estandarte. El grito de desesperación se convertirá en un himno de victoria. Así como se ha cumplido la promesa de su nacimiento en Belén, Miqueas 5:2, así también su llegada triunfal se manifestará. Un murmullo de asombro recorrió a la multitud, pues recordaban la promesa que había resonado en otros tiempos, como un eco lejano, una sinfonía de redención muy necesaria en sus vidas. Miqueas levantó sus manos al cielo, como si sostuviera en sus palmas el destino del pueblo. Él será el que guiará a los perdidos, el que buscará a las ovejas que se han desviado. En sus manos llevará el peso de la justicia, y aún entre sus propias heridas, encontrará la gloria de la salvación. Isaías 53:5. Por tanto, aguardad con fe. El viento volvió a soplar, girando y bailando entre la multitud, como la respuesta de Dios a la proclamación del profeta. Algunos se arrodillaron, otros levantaron sus manos al cielo, mientras pedían cumplimiento a las promesas. Miqueas, sin embargo, sintió que algo más se estaba formando dentro de su espíritu. Dios, ¿qué más quieres revelarnos?, murmulló al mundo interior, reconociendo la urgencia de cada palabra. Ante su oración, en el silencio profundo que llenó el aire, escuchó una última afirmación que lo hizo temblar de anticipación. Pronto hará llegar el cumplimiento de toda profecía. Así, con el corazón reanimado por la esperanza, Miqueas se dirigió a la multitud. Firme vuestro corazón, porque si bien vienen días de prueba, también se acercan las lluvias del renacer. En medio de la sequía, mi pueblo florecerá. Y lo que el mundo desprecia se convertirá en el tesoro de todo aquel que busque a su Señor con fervor. Mientras finalizaba sus palabras, una nube oscureció el cielo de manera repentina, y un trueno resonó en la distancia, como una confirmación de la presencia divina. Dejad que el miedo se disipe, murmuró Miqueas, mirando al cielo. Por el contrario, que la esperanza florezca a través de este misterioso pacto que el Señor está estableciendo. Porque lo que está por venir no será solo una liberación, sino una transformación radical que llenará la tierra de su gloria. Con ese poderoso grito al cielo, Miqueas sabía que la historia no había terminado, más bien, estaba en el umbral de un nuevo capítulo, uno que revelaría el profundo y soberano plan de Dios, uno que les llevaría a su propósito final, que aún sus corazones no podían comprender. El viento soplaba con fuerza, llevándose las palabras de esperanza más allá de la multitud congregada. Miqueas sintió que su corazón ardía, un nuevo fuego avivando su espíritu mientras esperaba la revelación que debía compartir. Con cada latido, la tensión del momento crecía, pues el cielo mismo parecía contener la respiración ante el poder del mensaje que resonaría en la tierra. Entonces, en un instante que pareció tan largo como la eternidad, el sonido de un relámpago iluminó el cielo. Miqueas, sintiendo un estremecimiento, recordó las palabras registradas por el profeta Joel, y sucederá que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. En ese momento, la verdad se hizo eco en su mente como un tambor. Este era el tiempo en el que el Señor comenzaría a cumplir las profecías sobre su pueblo. Así dice el Señor, exclamó Miqueas, su voz resonando con más intensidad. No solo llamaré a mi remanente a la integridad, sino que también los prepararé para la grandeza. La debilidad de la carne será transformada en el poder del Espíritu, pues aquel que es el siervo sufriente se levantará entre ustedes como un estandarte de justicia. Mientras sus palabras se deslizaban en el aire,
Los corazones de aquellos que escuchaban comenzaban a arder con fe. Algunos murmuraban entre ellos, recordando las advertencias de antiguos profetas sobre los días de juicio, pero la esencia del mensaje de Miqueas era de esperanza. Esos días os envolverán en tribulación, pero en ellos, el Señor mostrará salvación. El Hijo del Hombre, a quien esperáis, no solo vindicará a los oprimidos, sino que será su justicia hecha carne. Los rostros comenzaron a iluminarse con renovada fe a medida que Miqueas continuaba, nuestra salvación se acerca, y no seguirá tardando. Estad atentos. Porque el gran día del Señor, ese será un día de asombro. Las naciones temerán ante su grandeza, y todo ojo lo verá cuando venga en la nube de justicia. Un profundo murmullo recorrió a la multitud. Algunos levantaron sus manos en una súplica silenciosa, otros se agacharon, temiendo el peso de la gloria que el profeta implicaba. Sin embargo, aún había dudas en sus corazones. ¿Y si esta es solo otra promesa vacía? Se preguntaban algunos. Mas escucha, oh pueblo de Sión, dijo Miqueas, desplegando sus brazos en un gesto que abarcaba a todos. No somos una nación sin esperanza. Somos el pueblo de la promesa. Recordad las palabras de nuestros padres, con amor eterno te he amado, Jeremías 31, 3. Entonces, tened gozo en esta verdad, porque el fracaso de un día no define el destino de nuestra historia. El viento sopló nuevamente, y el cielo pareció resplandecer. Miqueas sintió una paz sobrenatural, reconociendo que aún había más que revelar. El tiempo se acerca en que el Hijo de Dios reunirá a los dispersos y traerá a los que andan en tinieblas hacia su luz maravillosa. Él romperá el yugo del pecado y elevará a su pueblo, pues el que cree en él no será avergonzado. Romanos 10:11. Después de un momento de silencio reverente, un rayo de luz apareció entre las nubes, dando la impresión de que algo inevitable estaba por ocurrir. Pero hay que estar listos, advirtió Miqueas. El camino será difícil, la tentación acechará, pero el Señor está preparando un camino nuevo. Así dice el Altísimo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Al escuchar esto, un clamor de adoración se levantó entre la multitud, mientras la esperanza flotaba en el aire como el incienso en el templo. Sabían que el plan soberano de Dios estaba gestándose, pero aún quedaba un velo por develar. Escúchenme con atención, concluyó Miqueas, antes de elevar su rostro al cielo una vez más. Se acerca un tiempo cuando el restaurador de la fe se manifestará. Y lo que está por venir, oh pueblo, no será solo una magnificencia de ojos, sino la respuesta a nuestros anhelos más profundos y el cumplimiento de la promesa irrevocable que Dios ha hecho con su pueblo. Con esas palabras, la atmósfera se llenó de un misterio que resonaba en los corazones. Lo que Miqueas había compartido era solo el principio de un plan divino, una revelación que cambiaría no solo su presente, sino el futuro de todas las generaciones venideras. Las sombras de incertidumbre se alzaron, y una nueva pregunta emergió en los corazones: ¿quién es este que vendrá para transformarnos de nuevo? La mañana siguiente, el sol brilló intensamente sobre la ciudad, y Miqueas tuvo el corazón agitado por el profundo mensaje que llevaba consigo. Sabía que su misión no era simplemente proclamar palabras de juicio y esperanza, sino llevar a su pueblo hacia un entendimiento claro de la promesa de redención que se avecinaba. Tenía que prepararlos para la llegada del Rey de Reyes, el verdadero sanador que cambiaría no solo sus circunstancias, sino sus corazones. Con un fervor renovado, Miqueas se dirigió al lugar de encuentro donde la multitud había congregado en anticipación. Sus rostros, una mezcla de temor y esperanza, lo recibieron con miradas llenas de expectativa. Miqueas se colocó en el centro, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, y comenzó a hablar nuevamente: escuchad, oh Israel, el tiempo se ha acercado. La gloria del Señor está por ser revelada. Él vivirá y será un baluarte para su pueblo. Miqueas 4:10. La multitud se quedó en silencio, atrapada en las palabras que resonaban en sus corazones. Pero al mismo tiempo, el eco del pasado les susurraba dudas. ¿Cuánto tiempo más, oh Miqueas? ¿Debemos seguir esperando?, preguntó un anciano con lágrimas en los ojos.
El peso de la historia y el sufrimiento había marcado sus vidas de manera profunda. Y así como el pueblo sufrió en el desierto, así nosotros debemos atravesar nuestra propia prueba antes de la llegada de la libertad. Pero alegraos. Porque el Espíritu del Señor está en esta ciudad, y como un río de agua viva, brotará de entre los sedientos, respondió Miqueas, su voz resonando con la autoridad celestial que había recibido. Fue en ese preciso momento cuando un murmullo recorrió la multitud al unísono. Las palabras de Miqueas tocaban las fibras de su fe, traían rescate a sus corazones quebrantados y comenzaban a encender la llama de la esperanza. Al escuchar la promesa de restauración, las caras de desánimo se transformaban en rostros que reflejaban la luz de una nueva vida. Vendrán días en que el lamento se convertirá en alegría, y las lágrimas de tristeza serán reemplazadas por risas de victoria. Zacarías 8:19. Lo que parecía un eco de desesperanza se estaba transformando en un cántico de salvación. De repente, mientras la atmósfera se cargaba de energía, un rayo de luz iluminó al profeta. Era un sueño de gloria que sobrepasaba el entendimiento humano. Mirad, se avecina el gran día del Señor, y vendrá como un ladrón en la noche. Pero no temáis, porque en esos días también se manifestará la justicia divina. No habrá más tristeza, ni llanto, porque el Señor enjugará todas nuestras lágrimas. Apocalipsis 21:4. Amén. Gritó alguien en la multitud. Y como un eco sagrado, el mensaje resonó entre ellos. Amén. Retumbó nuevamente. Miqueas, sintiendo que el Señor estaba operando en medio de ellos, comenzó a ver un cambio palpable en los corazones. La incredulidad se desvanecía, reemplazada por la alegría de esperar un futuro brillante. El viejo anciano, que había preguntado por la esperanza, levantó su mano con firmeza. Nosotros creemos, oh profeta. Guíanos hacia el cambio. Con cada palabra que salía de su boca, Miqueas sentía que el Espíritu envolvía a la multitud. Alzad vuestras manos y clamad en unidad, pues hoy el poder de Dios se manifiesta en este lugar. Los que en el Señor confían, renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40 horas y 31 minutos. La multitud respondió a su llamado. Al unísono, comenzaron a levantar sus manos en adoración, sintiendo que la visión de un futuro renovado estaba tomando forma en todos ellos. Una alabanza resonó, inquebrantable y poderosa, llenando el aire con el sonido de una oración unida. Finalizando la reunión, Miqueas resolvió que no permitiría que el fuego de la pasión se extinguiera. Decidió organizar un grupo de oración, donde todos pudieran buscar al Señor juntos. No solo esperemos pasivamente, levantemos nuestras voces en clamor, porque el día del Señor está cerca. Preparémonos, pues la transformación está en marcha. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo de un profundo dorado, Miqueas miró hacia el horizonte con gratitud. Sabía en su corazón que la luz de Dios brillaría sobre su pueblo, trayendo restauración, paz y amor. El camino hacia la gloria había comenzado, y, aunque el futuro era incierto, la promesa de Dios era firme. Así, Miqueas, el profeta del Señor, se convirtió en más que un mensajero de advertencias. Se convirtió en un faro de esperanza, guiando a su pueblo hacia la luz, hacia la promesa de días mejores. Y cuando la multitud se marchó, cada uno con un fuego renovado dentro de ellos, Miqueas supo que la obra de Dios había comenzado a florecer. Mientras el eco de sus palabras se desvanecía en la noche, quedó claro que su misión estaba cumplida, pero el camino aún continuaba. Cada corazón palpitaba con la expectativa de lo que el Señor haría a continuación, avanzando hacia un futuro lleno de promesas. Miqueas volvió a casa, agradecido, con la firme convicción de saber que tanto él como su pueblo estaban en el centro de la historia redentora de Dios. La luz del alba traería consigo un nuevo comienzo y la gloria de Dios una manifestación que transformaría no solo a su nación, sino al mundo entero. No te olvides de mostrar tu apoyo a esta historia. ¿Necesitas suscribirte ahora y dejar un like para alimentar el algoritmo? Comenta tu reflexión sobre este final impactante y compartir inmediatamente este video con al menos 5 amigos que necesiten escuchar esta poderosa conclusión.
No esperes ni un segundo más para ser parte de esta historia.